Hola, mi nombre es Cristian Ferradas, soy físico espacial y eso quiere decir que yo hago ciencia y mi investigación se enfoca en estudiar varios procesos que se llevan a cabo en la magnetosfera de la Tierra. La magnetosfera de la Tierra es una burbuja que envuelve la Tierra y que está llena de plasma y ocurren muchas cosas dentro de ella. Y bueno, yo me dedico a estudiar algunos procesos que se llevan a cabo ahí. Pero además de ser científico, de ser físico, también soy cristiano. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo, creo que la Biblia es la palabra de Dios y como consecuencia de ser físico y ser cristiano, muchas veces la gente me pregunta cómo armonizo o cómo es que puedo ser físico y cristiano, cómo armonizo mi creencia en Dios con mi profesión, que es científica. Y bueno, muy aparte de que alguien me pidió que haga esta presentación, eh, yo quería hacer esta presentación como manera de poder compartir la respuesta a esta pregunta de cómo yo armonizo mi fe en Dios con mi profesión, que es la física, como parte de la ciencia. Así que, bueno, ahora voy a compartirles una presentación que he preparado y espero que les sea de utilidad. He titulado esta presentación Fe en Dios versus Ciencia y le he puesto este título porque mucha gente pienso que tiene esta idea de que la fe en Dios está en oposición o está en guerra, está en discordia con la ciencia. Y he puesto el símbolo de pregunta porque justamente es esta pregunta la que quiero responder. Quiero que respondamos juntos esta pregunta. Y bueno, sin más que decir aquí, quiero mostrarles, esta es la pregunta que mucha gente se hace hoy en día. Siento que están en conflicto la fe en Dios y la ciencia. Es una pregunta que muchos jóvenes hoy en día se hacen, muchas personas que son cristianas como yo se hacen esta pregunta y piensan de que la fe en Dios está en conflicto con la ciencia. Y, por ejemplo, en las universidades hoy en día, los profesores, muchos de ellos transmiten esta idea, no necesariamente profesores que enseñen ciencia numérica o ciencias físicas o matemáticas, sino en general, hoy en día es muy común en el ámbito académico encontrar esta postura de que si uno cree en Dios, pues eso ya ha pasado a ser irracional, ilógico. Muchos creen que la ciencia ha sepultado a Dios o ha hecho irrelevante, innecesario o incluso absurdo creer en Dios. Entonces yo quiero partir desde esta imagen que tengo aquí, donde me parece que esto de alguna manera ilustra el problema, ¿no? Muchas personas piensan que hay dos grupos de ideas que están asociadas y son diferentes entre sí, ¿no? Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos en representación a las personas como yo, por ejemplo, que tienen una fe en Dios y como consecuencia de esa fe en Dios y fe en su palabra, pues creemos, y me incluyo, que hay una creación, que Dios es un Dios creador, en primer lugar, que Él ha creado el universo y todo lo que existe en Él. A consecuencia de creer que Dios creó, también creemos que Dios ideó un plan para salvar al mundo, al universo y, bueno, a las personas del universo. Y envió a su Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre, y de aquí parte el cristianismo. Y por otro lado, tenemos la idea, o hay personas que tienen la idea, de que en oposición a esto está la ciencia que se basa en estudiar pues, todo lo que podemos observar, el universo, la naturaleza, todos los fenómenos naturales, y que a consecuencia de la ciencia se puede creer o afirmar que hay un proceso evolutivo que reemplaza al de la creación. Y
hay gente que cree que el proceso evolutivo tiene tal poder o tal alcance que puede explicar no solamente las cosas que vemos hoy, sino puede explicar el origen de todas esas cosas, el origen de la vida incluso. Y mucha gente cree y lleva esto un paso más allá y dándole esa autoridad y ese poder a la teoría de la evolución, eso los lleva a rechazar a Dios, los lleva al ateísmo. Ahora, aquí, si se pueden dar cuenta, a la derecha, agrupado con todas estas cosas últimas, he puesto también la presión social. ¿Y por qué he puesto aquí la presión social? Justamente como decía al principio, me parece que hoy en día mucha gente tiene la idea de que la ciencia y por lo tanto la evolución y por lo tanto el ateísmo es la postura más racional, más moderna, ¿no? Incluso muchos cristianos hoy en día tal vez sienten su fe amenazada por la ciencia y hay una presión social sobre las personas, me parece a mí, que en muchos casos incluso hay personas que tal vez no estudian estas cosas a fondo, sino simplemente se dejan llevar por lo que la mayoría de gente dice, por lo que sus profesores dicen, por lo que escuchan en los programas de cultura, de ciencia, y la presión social que vivimos hoy en día los lleva a optar por esta postura de la ciencia, de la evolución, y eso los lleva a adoptar una postura atea. Ahora, aquí encima he puesto creencia y evidencia, y lo que me parece a mí es que en el fondo del asunto, pienso que la percepción es que la fe en Dios es una simple creencia, es decir, es algo que no tiene mucho peso. Es algo que yo adopto simplemente porque lo creo, sin mayor fundamento. Y por el otro lado, creo que la ciencia, no recientemente, sino a lo largo ya de varios siglos, ha ganado reconocimiento debido a su capacidad de explicar, de describir el universo, la naturaleza, ha dado poder le ha dado poder al hombre para crear, para inventar, para resolver muchos problemas de la sociedad, de la humanidad, y por lo tanto hay esta noción, me parece a mí correcta, de que la ciencia se basa en evidencia, y pues como mucha gente piensa que evidencia es más que creencia, entonces pues la ciencia tiene más peso y más poder que la fe en Dios. Entonces mucha gente, me parece a mí, se pregunta, ¿tengo que elegir? ¿Tengo que elegir entre estas dos posturas? ¿Tengo que elegir entre la fe en Dios y la ciencia? ¿O no? ¿O hay manera de armonizar estas dos? Bueno, esta es la pregunta que yo quisiera responder con ustedes hoy. Y para ello, eh, voy a describir estas tres mentiras. Y estas tres mentiras prácticamente son el bosquejo de esta presentación. Hay tres mentiras que me parece a mí están a la raíz de la idea que hay un conflicto entre la fe en Dios y la ciencia. Y la primera mentira es que hay que elegir justamente entre fe en Dios y ciencia. La segunda mentira es que la fe es ciega, la ciencia se basa en evidencia. Y la tercera mentira, la ciencia apoya al ateísmo, no al cristianismo. Entonces, vamos a ver uno a uno estas tres mentiras. Mentira número 1. Hay que elegir entre fe en Dios y ciencia. Pues en primer lugar, quiero explicar un poquito qué cosa es esta teoría del conflicto. Es decir, la teoría de que la ciencia está en conflicto con la fe en Dios. Y para ello, qué mejor que citar a algunas personas que postulan esta teoría, que creen firmemente y afirman de que estas dos, la fe en Dios y la ciencia, son irreconciliables, están en conflicto. Y aquí tenemos un, una frase que el profesor de química Peter Atkins dice en su libro: la humanidad debería aceptar que la ciencia ha eliminado la justificación para creer en un propósito cósmico
y que cualquier supervivencia de propósito está inspirada solo en el sentimiento. Pues para él, bien claro, la ciencia, él mismo lo dice, la ciencia ha eliminado la justificación para creer en un propósito cósmico. Aquí podríamos poner a Dios como parte de este propósito cósmico para él. Entonces él no tiene ninguna duda. Para él la ciencia ha hecho irrelevante, ha eliminado la necesidad de invocar a Dios. Junto con él tenemos a uno de los mayores proponentes de esta teoría del conflicto, que es Richard Dawkins, que ha escrito libros y es muy activo en demostrar públicamente su postura. Y él dice, la fe es la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. Fe es creer a pesar de, incluso a causa de, la falta de evidencia. Entonces, para él, como también decía anteriormente Peter Atkins, la fe es una excusa, es algo que no se basa en la evidencia, sino que para él creer, y creer en Dios, podríamos decir, es algo que hacemos porque no tenemos evidencia. Es una excusa para evadir la necesidad de pensar. Incluso dice que creer en Dios, ¿no? La fe en Dios, es una salida, ¿no? Un escape para evadir nuestra responsabilidad de pensar, de razonar, de evaluar la evidencia. Entonces, quería mostrarles cómo, digamos, enuncian esta teoría del conflicto personas, profesores en este caso, ateos, obviamente, que piensan que este conflicto es real. Ahora, estos dos profesores son un claro ejemplo de una corriente de pensamiento que se llama el cientificismo. ¿Qué cosa es el cientificismo? Es la creencia de que la única forma válida de adquirir conocimiento es a través de la ciencia. Pues para ellos claramente, ¿no? Si la ciencia ha demostrado que Dios no es necesario, pues claramente ellos creen en el poder absoluto de la ciencia. Creen que la ciencia es la herramienta con la cual explicamos todas las cosas. Es decir, no hay conocimiento más allá de la ciencia. No hay conocimiento que podamos obtener que la ciencia no pueda proporcionar. Y este es el cientificismo. Ahora, pero el cientificismo es una manera de pensar que está dentro, que encaja dentro de el más grande, que es el materialismo, que es la creencia de que solo el mundo material es real. Ahora, el materialismo también es una forma del naturalismo, que digamos que engloba a estas otras dos maneras de pensar. ¿Y qué cosa es el naturalismo? Es la creencia de que no existe realidad posible fuera de los límites de la naturaleza. Es decir, la naturaleza, el universo que podemos percibir con nuestros sentidos es todo lo que existe. Toda la realidad es un sistema cerrado y es este universo y no hay nada fuera de él. Entonces nos damos cuenta que si partimos de cualquiera de estas tres posturas, pues inevitablemente vamos a creer en un conflicto entre fe en Dios y ciencia, ¿verdad? Si nosotros le damos poder absoluto a la ciencia, si creemos que la ciencia tiene la autoridad completa y no hay conocimiento más allá de la ciencia, si creemos que no hay realidad más allá de la naturaleza, pues evidentemente hay un conflicto entre la ciencia y fe en Dios, es decir, en un ser superior, en un ser que no forma parte de nuestro universo. Ahora, es muy importante que nos demos cuenta aquí que estas posturas no pueden ser probadas por la ciencia. Estas son posturas filosóficas, son cosmovisiones. Es decir, cuando Peter Atkins dice lo que dice, cuando Richard Dawkins dice lo que anteriormente les mostré, ellos lo dicen no por la ciencia, porque la ciencia no puede demostrar lo que ellos están diciendo. Ellos lo dicen porque esas son sus posturas filosóficas personales. Es decir, ellos han escogido una cosmovisión. Una cosmovisión es simplemente un conjunto de ideas bajo las cuales ellos creen y a través de las cuales ellos ven y perciben todas las cosas. Es decir, es su fe,
de alguna manera. Es su postura filosófica, su cosmovisión, es su manera de ver el universo. Pero estas posturas, ninguna de las que están aquí, pueden ser probadas por la ciencia. Conflicto entre fe en Dios y ciencia o choque de cosmovisiones. Pues si realmente hubiera un enfrentamiento, un conflicto entre ciencia y la fe en Dios, pues eso debería ser evidente en el mundo, ¿no? ¿Y de qué manera debería ser evidente? Pues debería haber científicos que solamente sean ajenos a Dios y que a manera que ellos desarrollen su ciencia, que se intimen, se profundicen en el conocimiento científico, en la práctica científica, pues eso les lleve a rechazar su fe. Pero eso no es lo que vemos. Aquí tenemos dos claros ejemplos de que eso no es así, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos a Steven Weinberg y a la derecha tenemos a Charles Townes, ambos ganadores del Premio Nobel de Física y ambos, evidentemente, científicos muy reconocidos, muy prominentes y muy exitosos, al menos en lo que concierne a la ciencia. Entonces, pienso que partiendo del ejemplo de tantos científicos que existen en ambos lados de este debate, tanto ateos o naturalistas como teístas o cristianos, pues pienso que esta es una evidencia poderosa de que la ciencia y la fe en Dios no están en conflicto necesariamente, sino más bien aquí hay un choque de cosmovisiones, ¿no? No es el enfrentamiento necesariamente entre la fe en Dios y la ciencia. Entonces el conflicto real, como les decía, no es entre fe en Dios y ciencia, sino entre deísmo y naturalismo. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta que la ciencia es una actividad que tanto cristianos como teístas, personas que creen en Dios, en un ser supremo, como personas que no creen en un ser supremo, como que creen que la naturaleza es todo lo que existe, es decir, naturalistas, pues ambos pueden hacer ciencia y de hecho lo hacen. Aquí tenemos dos claros ejemplos y esto nos lleva a pensar que el problema no está a ese nivel, sino que el problema está, o el conflicto está por debajo, ¿no? Es decir, en el interior, en la filosofía, en la cosmovisión de las personas. Entonces, el conflicto real no es entre fe en Dios y ciencia, sino entre deísmo y naturalismo. Entonces ahí he tachado fe en Dios versus ciencia. Ese no es el verdadero conflicto, sino el verdadero conflicto es entre deísmo y naturalismo. El deísmo es la postura, la creencia de que el universo no es todo lo que existe. En oposición, el naturalismo dice el universo es todo lo que existe. El cristiano, el deísta, dice la realidad suprema es Dios, no el universo, pues Él lo creó. Y si lo creó porque Él quería crear. Es decir, Él es más grande, más importante, más relevante que el universo. El naturalismo dice la realidad suprema es la materia, la energía, el universo en sí, la naturaleza. No, no hay nada fuera de ella. El deísmo dice el universo da evidencia de Dios. El naturalismo dice el universo no da evidencia de Dios. Ahora fíjense, todas estas afirmaciones no son científicas, sino son filosóficas, son enunciados, afirmaciones desde una cosmovisión. Uno tiene que elegir entre el deísmo, el creer en Dios o el naturalismo, el rechazar a Dios y por lo tanto creer que lo único que existe es el universo. Entonces, en oposición a la mentira número uno, tenemos esta verdad número uno. Hay que elegir entre deísmo y naturalismo. No hay que elegir, no es necesario elegir entre fe en Dios y ciencia, porque ese no es el verdadero conflicto. El verdadero conflicto está entre la postura que cree en Dios y la postura que rechaza a Dios. Muy bien, entonces pasamos a la mentira número dos,
que es la fe es ciega, la ciencia se basa en evidencia. Ahora, como hice para la primera mentira, aquí también quiero mostrarles pues un ejemplo de alguien que sostiene que la fe es ciega, es irracional, y para ello tenemos aquí a Stephen Hawking. eh, Me imagino que muchos de ustedes han escuchado de él, un científico, un físico muy, muy reconocido. Y él en una entrevista dijo, el cielo es un cuento de hadas para aquellos que le temen a la oscuridad. En algún momento, escribiendo un libro, él había dejado entreabierta la posibilidad de que él creyera en Dios, pero más adelante, y como ejemplo en esta entrevista, él dejó bien en claro que él era ateo, que él no creía en Dios. Y no solo eso, sino que, como ven aquí, hasta de una manera media uh, burlona, dice que el cielo es un cuento de hadas, ¿no? Para aquellos que le temen a la oscuridad. Es decir, es irracional, es algo ciego, es algo que no tiene fundamento alguno para él. Pero aquí debemos recordar, y tomando en cuenta lo que ya vimos en la mentira número 1, que el problema real no es de la ciencia y la fe en Dios, sino el problema está entre dos cosmovisiones, que son el deísmo y el naturalismo. Entonces, cuando Stephen Hawking dice esto, esta frase en esta entrevista, nos damos cuenta que las declaraciones de científicos no son necesariamente declaraciones de ciencia. Es decir, Hawking no está diciendo esto como científico, pues esto no tiene nada que ver con la ciencia. Él no puede demostrar esto a través de la ciencia, sino que es su opinión personal, es su perspectiva personal, desde su cosmovisión naturalista. Pero aquí quisiera que hagamos un alto y nos preguntemos qué es la fe. ¿Y por qué quiero que nos preguntemos qué es la fe? Porque me parece que es importante que ya que estamos hablando de la fe en Dios en particular, definamos qué es la fe. Y hay dos cosas que quisiera aquí resaltar sobre la fe. Y la primera es que, a diferencia de lo que muchos piensan, incluido, por ejemplo, Stephen Hawking, en su frase anterior, o Richard Dawkins o Peter Atkins, como ya les mostré, la fe se basa en la evidencia. Es irracionable, pienso que es muy fácil darse cuenta de que la fe se basa en evidencia. Uno tiene fe en algo porque algo le lleva a creer algo o a confiar en algo, ¿no? Uno ve, uno oye, uno huele, uno percibe, uno ve evidencia y usa el razonamiento, usa la mente, el juicio, ¿no?, que tenemos para decidir si depositamos nuestra fe, es decir, nuestra confianza, nuestra creencia en eso o no. Y lo segundo que quiero resaltar aquí es que muchas veces se piensa, y en general yo pienso que los ateos, cuando hablan de la fe, la tildan o la encajan, la ponen en una caja y la titulan como ciega, como irracional, como innecesaria, como absurda, porque asocian a la fe únicamente con la religión o únicamente, exclusivamente con la fe en Dios. Pero yo pienso que esto es algo muy errado, porque la fe es algo que nosotros aplicamos en el día a día, para todo lo que hacemos, no solamente para creer en Dios. Uno aplica la fe o tiene fe, confianza para todo, para las relaciones, lo usamos para cada área de nuestra vida, incluso para la ciencia. Entonces, la fe, es decir, poner la confianza de uno en algo, es algo que no solo lo tenemos en relación a Dios, sino en relación a todas las cosas. Uno, por ejemplo, yo tengo fe, yo creo que, no sé, mis papás me aman. ¿Y por qué creo eso? Pues porque he visto la evidencia, ¿no? Yo he visto que a lo largo de los años mis papás me han criado, me han mantenido, me han apoyado, me han demostrado su amor. Tengo evidencia para creer de que mis papás me aman. Yo puedo decir, yo tengo fe de que Perú va a campeonar en el próximo mundial,
alguien me tendría que preguntar, bueno, ¿cuál es la evidencia para eso? Yo tendría que saber argumentar si es que hay evidencia para que yo crea tal cosa, ¿verdad? Pero en todo caso, quiero resaltar aquí de que la fe no es algo necesariamente irracional, no es necesariamente algo que no se basa en la evidencia, que es absurdo. Pienso que es fácil darse cuenta que, repito, la fe se basa en la evidencia, usa el razonamiento para evaluar esa evidencia y decidir si se decide creer o no. Y por otro lado, la fe es algo que usamos las personas para todo lo que hacemos, no solamente para creer en Dios. Necesitamos fe y aplicamos la idea de fe y de confianza para todas las cosas, incluido la ciencia. Y este es un punto que vamos a tocar más adelante. Entonces, la fe es una respuesta a la evidencia que se aplica en cada área de nuestra vida. No es algo necesariamente irracional y no es algo que solamente lo hacemos para creer en Dios, sino lo aplicamos a cada área de nuestra vida. Y para ilustrar esto, tenemos, por ejemplo, que C.S. Lewis, el profesor de literatura, gran profesor, literato, reconocido y además cristiano, él dice, fe es el arte de aferrarse a aquellas cosas que tu razonamiento ha aceptado, a pesar de tus cambios de humor. Entonces, Lewis lo tenía muy claro, ¿no? Para él la fe es algo que uno acepta por el razonamiento, ¿no? Como les explicaba antes, uno ve la evidencia para algo y uno decide creerlo o no creerlo. Y para eso, pues uno usa el razonamiento. En cada área de nuestra vida debemos preguntarnos cuál es la evidencia para creer lo que creo. Y esto es algo que debemos de considerar tanto para nuestra creencia en Dios como para cualquier otra cosa, ¿verdad? Debemos siempre preguntarnos por qué creo lo que creo, cuál es la evidencia para creer lo que creo. Y eso dictará si la fe es racional o es absurda. Lewis también dijo en su libro Milagros, los hombres se volvieron científicos porque esperaban encontrar leyes en la naturaleza y esperaban encontrar leyes en la naturaleza porque creían en un legislador. Y esto nos lleva esto habla del segundo punto que les mencionaba sobre la fe, ¿no? De que incluso la ciencia hace uso de la fe. La ciencia también se basa en la evidencia, pero como dice aquí Lewis, una de las razones por las cuales las personas, ¿no? Los humanos se volvieron científicos es porque creían de que podían encontrar leyes en la naturaleza y creían que alguien había puesto esas leyes. Hay alguien detrás de las leyes que rigen la naturaleza. Tenemos aquí, por ejemplo, el profesor de historia antigua, Edwin Judge, que también habla de este tema, sobre el hecho de que la ciencia, de alguna manera, encontró sus raíces en la Biblia y en la cosmovisión cristiana. Él dice, el mundo moderno es el producto de una revolución en el ámbito científico. Ambas, la experimentación en la ciencia, como la citación de fuentes como evidencia en la historia, surgen de la cosmovisión de Jerusalén y no de Atenas. ¿Y por qué él menciona Jerusalén y Atenas aquí? Porque mucha gente cree que la ciencia empezó con los griegos, ¿no? Y de cierta manera tienen razón. Muchos de los primeros científicos fueron griegos, pero no debemos olvidar de que la cosmovisión griega era una cosmovisión que creaba muchos dioses por cosas, por fenómenos que no se entendían, ¿no? Si recordarán ustedes, la mitología griega está llena de dioses y estos dioses pues se inventaron para explicar muchos fenómenos que no se entendían en ese entonces. En cambio, la cosmovisión judía, la cosmovisión bíblica, habla de un solo Dios, un solo creador. Y pues si partimos del hecho de que hay un solo Dios, un solo creador, pues espera que haya un orden en el universo, ya que está regido por una sola entidad, por un solo Dios. Entonces, esta cosmovisión monoteísta de la Biblia, de alguna manera, pues fomentó o preparó el terreno para que la ciencia se desarrollara.
Y esto es lo que está diciendo Edwin Judge aquí. Aquí tenemos al premio Nobel de Química, Melvin Calvin, que dice algo parecido. Al tratar de discernir el origen de esa convicción, ¿cuál convicción? La convicción de que el hombre puede hacer ciencia, de que la ciencia es algo que se puede hacer para empezar. Él dice, al tratar de discernir el origen de esa convicción, la encuentro en una noción básica descubierta 2000 o 3000 años atrás y enunciada primeramente en el mundo occidental por los hebreos antiguos, que el universo está gobernado por un único Dios y no es el producto de los caprichos de muchos dioses, cada uno gobernando su propia provincia de acuerdo a sus propias leyes. Esta visión monoteísta parece ser el fundamento histórico de la ciencia moderna. Y esto es más o menos lo que les decía, ¿no? De que la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana, que se basa, que comenzó o que partió de la cosmovisión judía, bíblica, del Antiguo Testamento, es de alguna manera el fundamento histórico de la ciencia moderna. Ahora, esto no solamente lo dicen cristianos o personas que se han dedicado solamente a la religión. Ya vimos el ejemplo del científico ganador del premio Nobel anteriormente, y ahora aquí tenemos ejemplos numerosos de matemáticos, físicos, científicos en general, ¿no? Por ejemplo, aquí Galileo decía, no me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado con sentido, razonamiento e intelecto ha tenido la intención de que renunciemos a su uso. Entonces, para él no había ningún conflicto entre creer en Dios y hacer ciencia, ¿no? Para él Dios era el que nos ha dado el sentido, el razonamiento, la capacidad de pensar, de la capacidad de juzgar, de evaluar, de observar la naturaleza y inferir leyes desde la naturaleza, desde esa observación. También tenemos, por ejemplo, al astrónomo Johannes Kepler, y él dice, el objetivo principal de todas las investigaciones del mundo exterior debería ser descubrir el orden racional que le ha sido impuesto por Dios y que nos ha revelado en el lenguaje de las matemáticas. Entonces, para él, nuevamente, el autor o la razón de que hay un orden en la naturaleza que puede ser descubierto, que puede ser descrito de una manera matemática, por ejemplo, es que hay un Dios, es que hay un creador. Para él no había ningún conflicto eh, entre fe y ciencia necesariamente. Para él su fe en Dios estaba basada en la evidencia que él encontraba en la naturaleza misma y en el hecho de que hay un orden en esa naturaleza. Entonces, la fe, vemos a través de todos estos testimonios que la fe se basa en evidencia, en la misma evidencia que tal vez le lleva a los ateos a rechazar a Dios, y hace uso del razonamiento, ¿no? No pienso que nadie podría poner en tela de juicio la capacidad de razonar de estas personas, ¿no? Personas como Kepler, Galileo, Calvin, científicos que fueron muy, muy exitosos en su época, que llevaron la ciencia a cúspides, haciendo grandes descubrimientos, y sin embargo, para ellos, esa evidencia que encontraban a través de su ciencia les llevaba a creer a Dios. Ahora, Dios también espera que creamos por la evidencia, ¿no? Y esto lo vemos en su palabra también. En la idea de que la fe es algo irracional, de que la fe es ciega, es algo que va en contra de la palabra misma de Dios. Y cuando hablamos de fe, seguramente todos pensarán en el libro de Hebreos, capítulo 11, 1, ¿no? Que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si bien no estoy mencionando ese pasaje específico aquí, vamos a ver de que en muchos otros lugares de la Biblia también nos damos cuenta de que Dios da evidencia para nuestra fe. Dios no espera que creamos simplemente porque Él nos dice que creamos. Él no nos pide que creamos en algo que es irracional, como decía Galileo, ¿no? Él decía,
Si Dios nos ha facultado con intelecto, si Dios nos ha facultado con razonamiento, con inteligencia, pues es porque Él espera que la usemos. Y espera que la usemos para creer en Él también. Es decir, Él nos da evidencia para que creamos en Él. Y aquí vemos, por ejemplo, Juan capítulo 3:8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y lo que quiero extraer de este pasaje es que si bien hay cosas que no podemos percibir con nuestros sentidos sobre el Espíritu, hay cosas que sí podemos percibir. Acá dice, y oyes su sonido. Si bien no sabemos a dónde va el viento, como dice aquí, oímos su sonido. Es decir, hay partes, hay aspectos de Dios que sí son perceptibles. Hay evidencia en la naturaleza de que Dios existe. También vemos aquí en Juan capítulo 5, versículo 36, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Palabras del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que nos hacen ver, él mismo dice, ¿no? Que él les decía a las personas, ustedes vean mis obras, vean las cosas que yo hago, y esas cosas que yo hago dan testimonio de mí. Es decir, él mismo les estaba animando, miren la evidencia, miren lo que yo hago. Ustedes miren la evidencia y evalúen. Y es si ustedes hacen eso, eso les va a llevar a creer en mí, les va a llevar a creer de que el Padre me envió. También vemos en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan daba la razón, ¿no? Terminando su carta, por qué había escrito todas estas cosas, y él decía que todas estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. ¿Qué cosas? Todas las cosas que él había escrito, que él había narrado en su epístola. Entonces, la epístola de Juan, así como la epístola, perdón, el Evangelio de Juan, así como los otros evangelios, como muchas de las cartas, todas los evangelios, ¿cómo se dice? Los registros de todo lo que Jesús hizo, todo lo que está escrito, todo esto que hacía alusión Juan, es evidencia, es la demostración, es el fundamento de nuestra fe, ¿no? Entonces Dios no espera que creamos simplemente porque Él nos dice que creamos, sino que Él nos llama a ver la evidencia. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, nuevamente, vemos que aquí Pablo le decía a los romanos que la misma creación, ¿no? La misma naturaleza da evidencia de que hay un creador. Eh, las cosas visibles de su creación hablan de las cosas invisibles de Dios. Y por último tenemos a Pedro, que nos dice en su carta, en 1 Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Para Pedro, nuestra esperanza, nuestra fe de que Cristo vivió, murió, resucitó y un día volverá, es una esperanza que tiene razón, que está basada en la razón, de tal manera que las personas nos pueden demandar razón, pueden demandar justificación, cuál es nuestra razón para creer en Él. Y nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa. Pedro no haría esta invocación a que nosotros defendamos nuestra fe, a que demos la razón de nuestra fe, si no estuviera basada en evidencia, si no estuviera basada en la razón. Entonces, la mentira número 2 decía que la fe es ciega y que la ciencia se basa en evidencia, pero aquí estamos viendo de que en verdad
la fe es una respuesta a la evidencia dada por el razonamiento. Es decir, la fe está fundamentada en evidencia. Y usamos nuestro razonamiento, nuestro juicio, nuestra mente para evaluar esa evidencia y eso nos lleva a creer. Y eso es lo que todo cristiano está llamado a hacer. No solo por nuestra razón, sino incluso Dios mismo en su palabra nos llama a creer, a tener fe, a depositar nuestra confianza en Él por la evidencia que Él nos da de que Él es Dios. Muy bien, pasamos a la siguiente verdad, o a la siguiente mentira, perdón. La mentira número 3, que es que la ciencia apoya al ateísmo, no al cristianismo. Entonces, ya hemos visto hasta aquí de que el verdadero conflicto no es entre ciencia y una fe en Dios, sino que más bien el conflicto es entre dos cosmovisiones, entre una cosmovisión deísta o que cree en Dios y una cosmovisión naturalista o que rechazan a Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, pues, ¿dónde encaja la ciencia? ¿No? ¿O dónde encaja mejor la ciencia? ¿Con cuál de estas dos cosmovisiones armoniza mejor la ciencia? ¿Cuál de estas dos cosmovisiones provee mejor contexto o fundamento para la ciencia? Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer y que vamos a intentar responder aquí ahora. Para ilustrar esta pregunta, tenemos aquí el ejemplo de dos científicos. Y ni siquiera he puesto los nombres aquí porque me imagino que muchos de ustedes podrán imaginarse. Aquí a la izquierda tenemos a Isaac Newton, que seguramente, por lo menos, imagino que habrán escuchado de él en el colegio, ya que yo sé que no todos han estudiado física como yo, pero todos hemos escuchado seguramente sobre las leyes de Newton. Y acá a la derecha tenemos a Stephen Hawking nuevamente. Ambos científicos muy reconocidos. De hecho, un dato curioso es que Stephen Hawking, hasta antes de su muerte, él ocupaba una posición muy alta como profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y la posición que él ocupaba era la misma posición, el mismo cargo que ocupó Newton en su tiempo, cuando él vivió. Y lo segundo curioso es que, como dicen estos dos enunciados, y voy a leerlos primero, Newton dice, la gravedad explica el movimiento de los planetas, pero no puede explicar quién pone los planetas en movimiento. Evidentemente Newton creía en Dios. Pero por el contrario tenemos aquí a Stephen Hawking, quien dice, porque existe una ley como la ley de la gravedad, el universo puede crearse y se crea a sí mismo de la nada. Inmediatamente nos damos cuenta que ambos están usando o están hablando o poniendo como argumento para su postura a la gravedad. Newton, como muchos de ustedes recordarán, descubrió o digamos describió la gravedad a través de sus leyes, ¿no? Estas son las famosas leyes de movimiento o la ley gravitacional universal que Newton formuló y él es muy famoso hoy en día gracias a esa formulación de la ley de la gravedad. Ahora, él formula las leyes de la gravedad, se da cuenta que estas leyes de la gravedad pueden ser descritas de manera matemática, formula las ecuaciones, pero eso lo lleva a exaltar a Dios, ¿no? Lo lleva a decir que, wow, esta ley que yo he descubierto o que he podido formular explica el movimiento de los planetas. Sin embargo, no puede explicar, ¿no? ¿Quién pone a los planetas en movimiento? No, es decir, no explica quién está detrás de estas leyes. Para Newton, su descubrimiento, su hallazgo, le llevaba a rendirse a los pies de Dios en alabanza, en admiración, en maravilla, ¿no? Por lo que Dios puede hacer.
Sin embargo, tenemos a Stephen Hawking, que él también estudió la ley de la gravedad y hizo avances muy significativos en el estudio de la gravitación, pero para él, porque existen leyes como la ley de la gravedad, el mundo puede crearse a sí mismo, es decir, Dios ya no es necesario. Entonces, vemos dos personas que hasta cierto punto son muy parecidas, estudian o estudiaron, porque ambos ya murieron, cosas muy parecidas, fenómenos muy parecidos, pero a uno le llevaba a creer a Dios y al otro eso lo llevaba a rechazar a Dios. Entonces, ¿cómo llegamos de Newton a Hawking? ¿Cómo llegamos de una postura en la cual la ciencia le lleva a uno a creer, a adorar al Creador, a otra postura donde la ciencia le lleva a uno a rechazar a Dios, como a Hawking? ¿Cómo llegamos de Newton a Hawking? Y aquí quiero que nos enfoquemos en tres ideas falsas que eh, responden a esta pregunta. Y es que hay una idea falsa sobre Dios, hay una idea falsa sobre la ciencia y hay una idea falsa sobre Darwin. Darwin, y me refiero a Darwin, el que postuló, ¿no?, la teoría de la evolución, que hoy en día es muy difundida y muy aceptada en el ámbito científico. Entonces vamos a ver de qué se tratan estas ideas falsas. Ideas falsas sobre Dios, sobre la ciencia y sobre Darwin. Entonces, en primer lugar, a mí me parece que muchos científicos, cuando hacen este tipo de enunciados o cuando usan su ciencia como argumento para rechazar a Dios, tienen una idea equivocada de Dios. Muchos de ellos tienen una idea de que Dios es el Dios de los vacíos, es decir, el Dios que es responsable por todas aquellas cosas que no entendemos. Por ejemplo, los dioses de la mitología griega, ¿no? Eh, si uno lee, ¿no?, si uno escucha a Hawking, a Dawkins, a Atkins, a todos estos grandes científicos ateos, uno se lleva la percepción de que no están hablando del Dios de la Biblia, están hablando de un Dios que uno ha creado, que uno se ha inventado, se ha sentido en la necesidad de inventar porque no entendemos ciertas cosas. Y como no las podemos entender o explicar, pues Dios las debió haber hecho, ¿no? Y eso es lo que hacían los griegos, ¿no? Los griegos veían fenómenos como el rayo y como no sabían qué cosa era un rayo, ni lo podían explicar, pues crearon el dios del rayo, del trueno, y así sucesivamente con muchas otras cosas. Y muchos de estos ateos hoy en día tienen una idea equivocada de lo que es Dios, ¿no? Entonces, si uno cree en este tipo de Dios, en el Dios de los vacíos, pues este Dios, a medida que el conocimiento incrementa, a medida que la ciencia se desarrolla, pues este Dios se hace más pequeño, ¿no? Y esto explica por qué los ateos creen que la ciencia ya ha sepultado a Dios, ¿no? Como la ciencia ha desarrollado tanto en comparación a hace 1000 años o hace mucho tiempo atrás, en la época de los griegos, por ejemplo, pues nuestro conocimiento ha cerrado estas faltas de conocimiento, estos vacíos en nuestro conocimiento y por lo tanto Dios ya no es necesario. Creer en Dios es algo anticuado, es algo antiguo, es algo ya pasado de moda o incluso absurdo e innecesario totalmente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una idea de que nuestro Dios es un Dios que llena los vacíos de nuestro entendimiento, ¿no? O llena los vacíos que nosotros no entendemos. Pero nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no es ese Dios. Por el contrario, nuestro Dios es el Dios que se ha revelado a la humanidad con el fin de que toda persona le conozca. No es un Dios al que nosotros aludimos solamente para explicar aquellas cosas que no entendemos, sino es un Dios que ha creado todas las cosas, que le da propósito a su creación y que tiene un gran interés en que su creación le conozca. Y por ello se ha revelado a la humanidad, para que toda persona pueda saber de que Él existe y pueda tener una relación con Él.
Y este es el tipo de Dios, ¿no?, en el que creía Newton, por ejemplo, ¿no? Es el Dios en el cual uno se maravilla y uno alaba y uno adora a medida que uno adquiere más conocimiento, ¿no? Si no, ¿cómo explicamos que Newton haya profundizado tanto en el conocimiento científico de su época? Y eso lo único que producía era mayor admiración y mayor alabanza hacia Dios. Entonces, en primer lugar, me parece que si nosotros partimos desde la mentira de que la ciencia apoya al ateísmo, no al cristianismo, es porque hay una idea equivocada sobre Dios. Nosotros no creemos en un Dios de los vacíos. Nosotros creemos en el Dios de la Biblia, que es un Dios que se da a conocer. Es un Dios que nos da propósito y explica las cosas que la ciencia no puede explicar, y eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí John Lennox, matemático, apologista de la Universidad de Oxford, dice en su libro, o mejor dicho, en esta conferencia, si definimos a Dios como la explicación de lo que la ciencia aún no ha explicado, entonces debemos elegir entre Dios y ciencia, como una cuestión de lógica. Entonces, para él está claro, ¿no? Si definimos a Dios como el Dios de los vacíos, pues sin duda tenemos que elegir entre Dios y ciencia. Pero él, ni Newton, ni yo, ni los cristianos creemos en tal Dios, sino en el Dios de la Biblia. Ahora pasamos a la idea falsa sobre la ciencia. No solamente hay una idea falsa sobre Dios, sino que vemos que esta mentira de que la ciencia apoya al ateísmo, no al cristianismo, también está arraigada en una idea falsa sobre la ciencia. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿la ciencia explica? Y si explica, ¿qué explica? ¿Qué puede explicar y qué no puede explicar? Y aquí quiero mencionar algo que dijo Ludwig Wittgenstein, que fue o que es un filósofo muy reconocido, o me parece que ya no está vivo, pero bueno, él dijo, el gran engaño de la modernidad es que las leyes de la naturaleza nos explican el universo. Las leyes de la naturaleza describen el universo, describen las regularidades, pero no explican nada. Entonces, esta afirmación es muy contundente en contra de la ciencia, ¿verdad? Y dice que la ciencia en realidad no explica nada. La, la ciencia lo único que hace es describir lo que observamos en el universo, pero no explica nada. Ahora, esto nos hace inevitablemente pensar en, entonces, ¿qué cosa explica la ciencia? ¿Explica de verdad la ciencia algo o no? Y aquí tenemos que hablar de los niveles de explicación. ¿Qué tipos o qué niveles de explicación hay? Y para ello quiero usar este ejemplo que postuló John Polkinghorne, y él postuló esta simple pregunta, ¿no? Y utilizó esta pregunta como ejemplo para hablar de estos niveles de explicación. ¿Por qué hierve el agua en la tetera? Nosotros vemos que hay una hornilla y en la hornilla, ¿no?, la mamá de uno está ahí hirviendo agua en la tetera y alguien puede preguntar, ¿por qué hierve el agua en la tetera? Entonces, la respuesta científica, ¿cuál sería? Bueno, la llama de la hornilla está transfiriendo calor a la base de la tetera y la base de la tetera está transfiriendo a ese calor, esa energía, a las moléculas del agua y hace que se agiten más rápidamente y cada vez se agitan más rápido y eso hace que se eleve la temperatura del agua y eventualmente hierva, etc. Esa sería más o menos la respuesta científica. Pero una respuesta personal sería porque quiero una taza de té, ¿no? Y esta última respuesta puede causar un poco de gracia porque parece absurda o irrelevante, pero si nos ponemos a pensar, estas dos respuestas son totalmente válidas, ¿no? La respuesta científica y la respuesta personal. Ambas son ciertas, ambas son verdad, solo que son diferentes, están respondiendo diferentes aspectos de esa pregunta. Entonces aquí vemos que la ciencia o
puede dar respuestas en base a leyes y mecanismos, pero una respuesta personal habla sobre el agente detrás de esas leyes y esos mecanismos. Entonces son dos tipos de respuesta, son dos tipos de explicación que son enteramente válidas, solo que son distintas. Las dos explicaciones son necesarias y se complementan la una a la otra, pues no compiten ni se anulan entre sí, ¿no? El hecho de que la ciencia haya dado esa explicación en base a la transferencia de calor y energía y etcétera, no anula que la respuesta personal sea verdad, ni la personal anula la científica. Simplemente son dos explicaciones distintas, pero ambas son necesarias para entender enteramente la pregunta que se está postulando. Ahora, esto lo podemos extrapolar a cualquier otra pregunta sobre el universo, sobre cualquier fenómeno, y es cierta. Siempre hay estos dos tipos de explicación. Hay una explicación científica, si es que la ciencia tiene algo que decir sobre el asunto que estamos preguntando, pero también hay una respuesta personal. Y para ilustrar esto de otra manera, aquí voy a usar un ejemplo que utilizó John Lennox. Si nosotros vemos a un automóvil, ¿no? Como el que está ahí en el centro, sería lógico preguntarle a una persona, bueno, mire ese automóvil, ahora dime, ¿cuál es la explicación válida? ¿Las leyes de combustión que operan en el motor de ese vehículo o Henry Ford? ¿No? Que sabemos que es el gran diseñador de autos y constructor de autos. ¿Cuál de las dos es la explicación válida? Elige. Es totalmente absurdo, ¿verdad? No es necesario elegir entre cuál es la explicación más correcta, más apropiada para el automóvil, las leyes de combustión o Henry Ford. ¿Por qué? Porque ambas son respuestas válidas. Las leyes de combustión son la respuesta científica, la respuesta en términos de leyes y mecanismos de cómo funciona ese automóvil. Y Henry Ford es la respuesta en base a la gente, a la mente, al autor, ¿no? A la inteligencia que está detrás de este invento, en este caso que es el automóvil. Ahora, fíjense que si nosotros nos quedamos solamente con la ciencia y examinamos solamente el automóvil, ¿verdad? Podemos desarmar el automóvil, quitarle las llantas, quitar el timón, quitar el motor, quitar los frenos, el acelerador, los cambios, examinarlos minuciosamente, averiguar cada parte, sus dimensiones, su tamaño, sus funciones. Nunca vamos a encontrar a Henry Ford si examinamos solamente el auto, porque Henry Ford está fuera del auto, es otro agente, está totalmente fuera del auto. Y examinando el auto en sí podemos entender muchas cosas sobre las leyes y los mecanismos, pero eso no quita de que hubo una persona, una mente detrás de este automóvil. Entonces, tenemos que tener en claro que hay niveles de explicación. Una explicación en base a leyes y mecanismos y una explicación en base a un agente. John Lennox lo dice de esta manera: la ley de la gravedad de Newton compite con Dios como explicación del universo, tanto como la ley de la combustión compite con Henry Ford como explicación del automóvil. Es decir, no compiten, ¿verdad? Nadie, como ya ilustramos anteriormente, podría decir que la ley de la combustión es una mejor explicación para el automóvil que Henry Ford, porque ambas son explicaciones. Y de igual manera, ¿no? La ley de la gravedad de Newton no compite con Dios como explicación para el universo, porque son dos tipos de explicación distinta. Richard Swinburne, filósofo, lo decía de esta manera: no niego que la ciencia explique, pero postulo a Dios para explicar por qué la ciencia explica. El éxito mismo de la ciencia, al mostrarnos cuán profundamente ordenado es el mundo natural, proporciona bases sólidas para creer que hay una causa aún más profunda para ese orden. Entonces aquí vemos no solamente
que la ciencia y Dios son dos explicaciones distintas para el universo, o que proporcionan dos explicaciones distintas para el universo, sino que hay una que es mucho más poderosa que la otra, ¿verdad? En este caso, Dios. Como decía aquí Richard Swinburne, él dice que la ciencia tiene la capacidad de explicar gracias a que hay un agente, una mente detrás de la ciencia que provee orden en la naturaleza para que la ciencia se pueda llevar a cabo. Entonces, es importante, y pienso que ya estas afirmaciones que hemos visto hasta ahora nos llevan a pensar que la ciencia tiene límites, que la ciencia no es todo lo que Richard Dawkins o Atkins o estos científicos ateos creen sobre la ciencia, sino que la ciencia tiene límites y es importante que los reconozcamos. Y de hecho, aquí la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia eh, acepta estas limitaciones de la ciencia. Aquí vemos que dice, en esta declaración leemos, hay muchos asuntos que no se pueden explicar de manera útil por métodos científicos. Y más abajo vemos como parte de los estándares de ciencia de este sistema educativo K12, se tiene que la ciencia y la tecnología pueden plantear problemas éticos para los cuales la ciencia por sí misma no provee respuestas ni soluciones. Es decir, hay agentes, personas que reconocen estos límites de la ciencia. Es importante que nosotros también los reconozcamos. El mismo premio Nobel de Física, este gran físico Erwin Schrödinger, dijo de esta manera, la ciencia pone toda nuestra experiencia en un orden magníficamente consistente, pero es espantosamente silenciosa acerca de todo lo que está realmente cerca de nuestro corazón, lo que realmente nos importa. Entonces, incluso vemos que grandes físicos, grandes científicos, son capaces de reconocer que la ciencia tiene límites. La ciencia no puede explicar todo. La ciencia puede explicar muchas cosas de nuestra experiencia. Le puede explicar por qué hay tanto orden en nuestra experiencia, en nuestra observación del universo, pero hay muchas otras cosas que no puede explicar, para las cuales está totalmente limitada, ¿no? Y muchas de estas cosas son las cosas más importantes de la vida también. Ahora, no solamente hay ideas falsas sobre Dios, como ya lo vimos, una idea falsa sobre la naturaleza de Dios. No solamente hay una idea falsa sobre la ciencia y sobre lo que la ciencia puede hacer, sobre lo que la ciencia explica y no explica, pero también hay una idea falsa sobre Darwin. No, muchos saben de que Darwin postuló esta teoría de la evolución y muchos, pienso yo equivocadamente, le atribuyen más poder del que, a esta teoría de la evolución de la que el mismo Darwin le atribuyó, ¿no? Y Darwin tenía una gran duda y aquí él mismo la enunció en una carta que él escribió y aquí tenemos este extracto que dice, pero entonces conmigo siempre surge la horrible duda de si las convicciones de la mente del hombre, desarrollada a partir de la mente de los animales inferiores, tienen algún valor o son confiables. ¿Confiaría alguien en las convicciones de la mente de un mono? Si hay alguna convicción en una mente como tal. Entonces aquí vemos que el mismo Darwin se daba cuenta, era consciente de una implicancia de su teoría, ¿no? Y esta implicancia es que si nosotros aceptamos que la teoría de la evolución explica el origen de las personas en base a la selección natural, en base a enteramente procesos evolutivos, procesos naturales, procesos aleatorios que requieren mucho tiempo, procesos en los cuales o detrás de los cuales no hay ninguna mente, ninguna inteligencia, ninguna intención, ningún propósito, ningún deseo, ninguna persona, ¿no? Si nosotros somos producto de eso, pues él se pregunta, su duda es,
¿no? Nuestras convicciones, nuestra mente son confiables, ¿verdad? Y esto nos lleva a pensar o a preguntarnos con qué se hace ciencia. Recuerden que estamos tratando de responder la pregunta, ¿dónde encaja mejor la ciencia? ¿En una cosmovisión teísta, cristiana, por ejemplo? ¿En una cosmovisión naturalista, atea, por ejemplo? Entonces, pensemos, ¿con qué hacemos ciencia? ¿Cuál es la herramienta fundamental para hacer la ciencia, para realizar cualquier actividad científica? Pues tendríamos que decir la mente humana, ¿verdad? En nuestra mente es que procesamos toda la información. Observamos, pensamos y formulamos. Formulamos leyes, formulamos postulados, formulamos teorías, explicamos, y en base a estas explicaciones y formulaciones es que tenemos tecnología y todas las cosas a las cuales tenemos acceso hoy en día, ¿no? La herramienta fundamental, indispensable para realizar ciencia es la mente humana. Pero si le preguntamos a un naturalista, pues, ¿qué ocurre en la mente humana? El naturalista indudablemente tendrá que responder, pues, ocurren procesos naturales no guiados y sin sentido. Porque recordemos que para el naturalista no hay Dios, no hay ser superior. El universo, lo natural, es todo lo que hay. Todo lo que tenemos, todo lo que existe, puede ser explicado en términos de procesos físicos, de procesos químicos, procesos no guiados, sin sentido, aleatorios. Entonces, si eso es lo que ocurre en nuestra mente, tendríamos que preguntarle al naturalista, pues, entonces, ¿nuestra mente es confiable? ¿Puedo confiar en la ciencia? Entonces se dan cuenta, si nos basamos en una cosmovisión naturalista, nos damos cuenta de que inmediatamente ponemos en tela de juicio nuestra misma capacidad de hacer ciencia. ¿Cómo podemos confiar en algo que se rige únicamente en base a procesos naturales no guiados y sin ningún sentido? Si tuviéramos una computadora que funciona de esta manera, solamente con procesos naturales no guiados y sin sentido, ¿podríamos confiar en esa computadora? Por supuesto que no, nadie podría confiar en esa computadora. No podríamos de la misma manera confiar en una mente que funciona únicamente en base a, a esa manera. Y aquí tenemos a este gran filósofo, Alvin Plantinga, que es un filósofo cristiano. Muchos dicen que es el filósofo cristiano más reconocido hoy en día. Y él lo dice de esta manera. Si Dawkins tiene razón en que somos producto de procesos naturales no guiados y sin sentido, entonces nos ha dado una razón sólida para dudar de la fiabilidad de las facultades cognitivas humanas y, por lo tanto, inevitablemente dudar de la validez de cualquier creencia que produzcan, incluido el propio ateísmo de Dawkins, ¿no? Entonces, si nosotros nuevamente nos basamos enteramente en el naturalismo, pues tenemos serias razones para dudar no solo de la ciencia, sino de cualquier pensamiento, de la validez de cualquier pensamiento, cualquier conclusión que nuestras mentes puedan producir, incluidos los pensamientos y las aserciones de Dawkins. Aquí, incluso, lo interesante es que incluso filósofos ateos también reconocen que o reconocen esta implicancia de la filosofía naturalista. Y aquí tenemos este filósofo ateo, Thomas Nagel, que dice, el naturalismo evolutivo implica que no debemos tomar en serio ninguna de nuestras convicciones, incluida la imagen científica del mundo de la que depende el mismo naturalismo evolutivo. Nuevamente, el naturalismo evolutivo pone en tela de juicio todas nuestras convicciones, toda nuestra capacidad de razonar. John Lennox lo pone de esta manera. El ateísmo, en última instancia, socava la validez de la racionalidad que necesitamos no solo para la ciencia, sino para cualquier pensamiento. Y él dice que
esta es la falla fundamental del naturalismo. Y yo, en lo personal, estoy enteramente de acuerdo. Yo no puedo concebir que podamos realmente hacer ciencia, y no solamente ciencia, sino, como aquí Lennox está diciendo, nuestra misma capacidad de racionar, de razonar, de pensar, de llegar a conclusiones, de hacer ciencia, que es lo que estamos hablando aquí, de hacer ciencia, eh, es evidencia de que no todo puede ser en base a procesos naturales, no guiados, sin sentido, ¿no? Porque si no, nuestros pensamientos mismos no serían dignos de ninguna confianza. Entonces, ¿cuáles son las implicancias del naturalismo? Y esto es algo que pienso a veces los naturalistas no se dan cuenta, ¿no? Si nosotros tenemos la cosmovisión naturalista, ilustrada aquí, ¿no? Donde tenemos que la Tierra y todo lo que nosotros observamos en nuestro planeta, en otros sistemas solares, en otras galaxias, en todo este universo. Y tenemos que el universo es un sistema cerrado, donde no existe nada fuera de él, ¿no? Dejando al lado a Dios, es decir, rechazando su existencia. La implicancia del naturalismo es que estamos dejando fuera cualquier definición de verdad, porque en términos puramente naturalistas, los procesos evolutivos, ¿no? Aleatorios, no guiados y sin sentido, no distinguen entre algo cierto y algo falso, no distinguen entre algo correcto, no nos dan la capacidad o no proveen el fundamento para el razonamiento o para el razonamiento. No podemos razonar. La racionalidad está relacionada, en este caso, a nuestra creencia en Dios, ya que para nosotros Él es la inteligencia, la sabiduría, ¿no? Que creó al universo, pero al dejar fuera a Dios, estamos dejando de lado toda capacidad de diferenciar entre algo cierto de algo falso. Estamos dejando de lado toda capacidad o todas nuestras facultades de razonar y estamos dejando de lado toda nuestra capacidad de definir lo correcto y lo incorrecto, nuestra capacidad de distinguir entre algo bueno y algo malo. Entonces, el naturalismo no provee respuestas fundamentales de nuestra realidad, como, por ejemplo, ¿podemos conocer la verdad? ¿Podemos saber si algo es bueno o malo? ¿Podemos confiar en nuestros pensamientos, percepciones, recuerdos, convicciones, inferencias? ¿Podemos confiar en cualquier cosa que nuestras mentes produzcan? Si nosotros partimos de una postura puramente naturalista, pues estamos poniendo en tela de duda, en condición de duda, todas estas preguntas que son fundamentales para nuestra experiencia. Entonces, tenemos que, en oposición a la mentira número 3, tenemos esta verdad. El ateísmo pone en duda la validez de la razón y por ello entra en conflicto con la ciencia. Entonces, espero que esto haya ayudado un poquito a expresar cuál es mi opinión y la opinión como ya se han dado cuenta en esta presentación, de muchos otros científicos que también profesan una fe en Dios, de que la fe en Dios y la ciencia no están necesariamente en conflicto. Entonces, para responder a nuestra pregunta inicial, ¿están en conflicto la fe en Dios y la ciencia? Para mí, la respuesta es un rotundo no. La fe en Dios es la cosmovisión que armoniza mejor con nuestra capacidad de hacer ciencia, ¿no? La creencia en Dios, la creencia que, como dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, para mí es la cosmovisión que provee un fundamento sólido para nuestra capacidad de hacer ciencia. No solamente para nuestra capacidad de hacer ciencia, pero para nuestra capacidad de pensar, de razonar, de intuir, de inferir,
de adquirir cualquier tipo de conocimiento, porque nuestra firme confianza, nuestra firme fe de que hay un ser supremo, un Dios creador, y que la mente que tenemos es producto o es de alguna manera imagen de su mente, eh, pues nos da a nosotros una explicación, pienso yo, muy firme para que nosotros podamos pensar, racionar, hablar y específicamente hacer ciencia también. Espero que esto les haya servido y gracias por escucharme.